La idea es que conversemos ahora un ratito acerca del liderazgo de la viña. Entonces, un poquito para empezar, yo sé que muchas iglesias hablan de liderazgo cristiano y hay muchos modelos de liderazgo cristiano. ¿Por qué en la viña tendemos a poner un énfasis en un liderazgo tan distinto a lo que se tiende a ver en el promedio de iglesias? No necesariamente mejor o peor, pero distinto. ¿Por qué tendemos en iglesias como la viña a ser tan bichos raros y distintos en ese sentido, aún en el liderazgo? Porque nosotros estamos bien. Amén. Tú estás hablando de liderazgo. A ver, igual habla tú algo después, pero por lo menos creo que el hecho de que todos pueden jugar en el equipo de Dios, que es algo que estuvimos en la plenaria, es algo que como rompe ciertos esquemas y cierta jerarquía a la que uno tiene que ir creciendo por ciertas cosas, entendiendo que nos asociamos con Dios, ¿cierto? Entonces es un liderazgo que quizás no significa que tiene que haber una falta de carácter, no significa que uno no tiene que estudiar, pero significa que somos todos parte de algo que no tiene que ver con nosotros, sino que somos de Él al final. Y la vulnerabilidad es algo que también es un enfoque que, a ver, si alguien conoce a Teach, voy a ponerte ejemplo porque aplica, es alguien que va a ser igual acá y afuera. Yo vengo de una formación un poquito más, no sé si legalista es la palabra, pero a mí lo cual al principio Teach Hour era muy disruptivo, ¿ya? A mí me preocupaba que de repente yo lo veía con una cerveza, conversando en el asado, tirando un chiste. Sí, para mí era como... Pero después me fui dando cuenta de algo súper importante, que era una persona muy íntegra. Al Teach que yo veía en la casa, porque gracias a Dios después fue abriendo las puertas, al Teach que yo veía discutiendo con su señora, con sus hijas, era el mismo Teach en la iglesia. Entonces, cuando uno es vulnerable y se muestra tal cual es, creo que eso es súper relevante. Creo que el liderazgo de la viña apunta a una vulnerabilidad y a una identidad clara en que Dios hace las cosas y nosotros en verdad seguimos siendo transformados. El liderazgo de que yo soy el líder porque he hecho esto no te va a ir muy bien. En la viña hay otras iglesias que son más meritocracia para liderar, pero eso es lo que diría yo. Yo creo que la libertad de poder tomarnos un sour acá en pleno foro. ¿Ustedes no? Ah, ¿creían que era cafecito? ¿Quieres cambiar el micrófono? Yo creo que nosotros buscamos un liderazgo que perdure en el tiempo y que se pueda multiplicar fácilmente. Y entonces, como hablábamos hoy día, la dinámica que hacemos de esto de que todos pueden jugar en el equipo de Dios y el compromiso entonces de que vamos a caminar cerca de las personas para poder ir corrigiendo entonces. Es decir, si te invitamos a servir, no estando preparado como quizá en otra estructura te prepararían para esto y harían muchos exámenes previos para ver si realmente estás preparado, nosotros que invitamos a caminar y hacer un proceso que se descubre en la práctica y entonces también tiene el compromiso que caminamos cerca y que si también te damos espacio, también nos dé el espacio para corregirte. Creo que finalmente todo eso apunta a liderazgos que crecen, que se multiplican, que comienzan desde temprano y van en el tiempo creciendo de manera bien orgánica. Eso creo. Sí, hay frases de Wimber que como que engloban esto, como nunca confíes en un líder que no cojea. Sí. ¿Me entiendes? Hay otras frases como se me olvidó. No, pero si cojea, confía en él. Sí. Algo así. No, Wimber tenía un montón de frases para todo este tipo de cosas como liderazgo funcional, no posicional. ¿Me entiendes? No porque es amigo de... tiene que ser esa la persona porque es mi amigo y yo pongo a mi amigo como
como nepotismo cristiano, como cosas así, sino simplemente porque es la persona en que ha reflejado que su carácter transformado es más importante y más relevante aún que sus dones. Ese tipo de cosas son las que a mí me marcan. Y esto no lo dijo una persona que es de la Viña, pero fue una persona que sé que ha sido muy influenciado por Wimber y que iba a sus conferencias cuando era joven. Él decía, no esperes, y tomando esta frase, todos pueden jugar en el equipo de Dios. Él no decía, por no decir Wimber, porque es un tipo muy interdenominacional, él decía, no esperes llegar a tener canas para empezar a servir al Señor. ¿Entiendes? Si ya tienes vida, puedes respirar, ya puedes servir al Señor. Entonces eso me encantó. Y me acuerdo que aún yo lo escuché mi primer año estando en la Viña, y cuando lo escuché de él, yo todavía no me daban toda la explicación, pero cuando lo escuché de él, dije, ahora tiene sentido todo esto que me están diciendo, de que todos pueden jugar en el equipo de Dios. Yo llegué con 18 años a la Viña y venía a una iglesia en que el pastor era el que hacía todo. Entonces, y si uno trataba de hacer algo, era como que te miraba feo, como si tú pasabas a orar por alguien sin pedirle permiso al pastor. Era una cosa como casi que uno está como en una rebeldía santa, una cosa así, pero fue algo que me gustó mucho. Entonces, ¿qué piensan de esto acerca de no confíes en un líder que no cojea? ¿Cómo les resuena eso? Yo creo que quizá lo mejor que podemos hacer con las personas cuando llegan a la iglesia es que podamos ser figuras muy identificables. Uno puede ser inspiracional o puede ser aspiracional. No sé si se entiende la diferencia, pero inspiracional es como, yo soy como él, yo entonces puedo alcanzar estas cosas. Pero algo se vuelve aspiracional cuando uno lo mira a la distancia y dice, yo quisiera alguna vez ser como ese hombre, como esa persona, como ese predicador. Y entonces se vuelve una figura tan lejana que es casi inalcanzable. Yo creo que nuestra tarea es poder ser cercanos. Y escuché una vez un pastor que decía, el mejor regalo que le puedes dar a alguien que viene por primera vez a tu iglesia es contarle tus pecados. Dice, esa persona se va a sentir cómoda entonces en la iglesia. Entonces yo lo tomé muy en serio y empecé a contar mis pecados. Y hace poco me acercó una señora y me dice, me encanta escucharte porque todas las luchas que tú tienes, todos los pecados, yo los encuentro, me identifico con ellos. Y yo dije, parece que mi única enseñanza son mis pecados. Es todo lo que la gente se identifica conmigo. Y digo, pero bueno, a veces eso es en realidad. La gente necesita tener también liderazgo identificable. Entonces, cojear me parece que es lo que debemos hacer porque todos cojeamos. Y tratar de ocultar nuestras cojeras es un error. Y también estaba pensando que esto de identificar las cojeras tiene que ver mucho también con modelar a otros, con esto de replicarnos a otros, modelos saludables de liderazgo. Pero también, ¿qué pasa cuando elijo no replicarme? O sea, a veces también, a mí me pasó muchas veces, en las primeras veces que me dieron la oportunidad de ser parte del liderazgo, que lo disfruté tanto que se me olvidó compartirlo. Y se me olvidó integrar a otros. Entonces, eso como que tiene fecha de expiración, fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder no invierte en replicarse a sí mismo en otros? ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes que han visto cuando alguien simplemente se queda? Solo para cerrar el punto anterior, y eso como líderes de repente nos da miedo decir no sé. Entonces un líder que cojea tiene que saber decir, pucha, no sé, investiguémoslo, averigüemos, pero de repente sentimos que le podemos fallar a la otra persona y eso es un pensamiento como el poder ser humilde y decir, deja de preguntarle a mi pastor, está súper bien, está súper bien. Y con la otra pregunta, el Mar Muerto se llama Mar Muerto porque solo recibe de ríos, ¿ya? Y no da ningún río sale de él, ¿ya? Entonces todo se estanca. Y viejo, fuera en el nombre de Jesús. Viejo, lo reprendo.
Sí, no, no porfa. importa. Mientras no se meta al oído. Sino que ahora se pone a volar y se van a asustar porque allá no hay. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Allá son de este tamaño, así. Entonces para ellos es como ver algo así. No, sáquenlo. ¿Una barata? ¿Vuelan? Ahora sí quieren que se muera. El mar muerto se llama mar muerto porque solo recibe y no da. ¿Se entiende, no? Solo llegan. Un líder que no es, o sea, una persona que no está dando, yo creo que espiritualmente se termina muriendo. Pero lo otro es, si queremos tener un avivamiento sustentable en el tiempo, si no estamos esperando que el resto se replique, hay una frase, creo que trabajamos para quedarnos sin trabajo. O sea, si tú estás formando a alguien, fórmalo también para que después esa persona tome tu lugar. Y así el avivamiento es sustentable, porque si creamos cosas en donde no nos importa que el resto se replique en nosotros, lo que estamos haciendo no va a perdurar. Y lo que estamos haciendo no se trata de nosotros, se trata de Cristo, ¿cierto? Entonces, si no queremos que perdure lo de Cristo, no nos vamos a replicar. Si queremos que perdure, ya estamos pensando en cómo podemos ser reemplazados. Hay una, no sé si es de Wimber, pero está en el ADN o en tu seminario de liderazgo, que si queremos llegar más rápido, vamos solo. Si queremos llegar más lejos, vamos en equipo. Tenemos que ir como formando estas personas que nos vayamos replicando y eso va a hacer que lleguemos más lejos. Es un proverbio africano. Progresión, eso. ¿Africano? Sí. Es un proverbio africano, sí. Sí. De Wimber. Un proverbio africano. Yo lo escuché en la viña, Sí, sí. No, pero se usa mucho en la viña. Lo usaba mucho Carlos Chacón en Costa Rica. Sí. Traten de acordarse, piensen un momento de un momento en particular, una acción que algún líder que ustedes han tenido, que haya hecho y que esa acción haya gatillado en ustedes el deseo de seguir a esa persona. ¿Qué fue la acción? ¿Qué fue lo que hizo clic en ustedes? ¿Se acuerdan? Varias. Varias. No, pero la primera fue la que dijo. Yo creo que tengo... Me voy a sentar bien mejor. Yo tengo un recuerdo, así, probablemente quizás haya historias mejores, pero esta es la que se me viene a la cabeza. Me acuerdo cuando estaba en mi primer año en la viña y estaba con Roger, y me acuerdo que Roger se quedó una semana solo porque Gloria, su esposa, se fue de viaje, y Roger me dijo, yo era soltero todavía, y me dijo, ¿por qué no te vienes estos días a quedar a casa? Y para mí Roger era San Roger en esa época. O sea, ahí estaba cuando bajaba levitando, entonces uno se acercaba. Entonces yo descubrí que esa imagen que tenía de él era un error. Él era alguien común y corriente. Y cuando me invitó a su casa y pensé que íbamos a estar de devocional en devocional, nada, vimos películas, algunas de guerra. Él cocinó, tenía una invitación a almorzar al lugar y me llevó y preparó un postre y eso fue, y compartimos y tuvimos conversaciones largas de la vida y de cosas espirituales y cosas simples, y tuve una idea de lo que realmente, de quién realmente él era, y eso me inspiró porque mi escuela anterior no era la misma y los líderes estaban en otro nivel, eran medios intocables. Y el problema de tener esas ideas de liderazgo, de personas medias intocables, es que cuando tú alcanzas ese lugar, te vuelves también un intocable. Y yo descubrí que tú podías liderar una iglesia hermosa como la que él lideraba y seguía siendo la misma persona simple, sencilla, que había sido siempre.
Y eso fue muy inspiracional para mí. Lo comenté acá también. Tanto Teach como Vergu, que también lo quiero destacar. Una es Vergu a propósito. Algunos no saben quién es Vergu. Verguño. Perdón, Paul. David Verguño. Algunos lo conocen como el pastor David Verguño de la Viña Las Condes. Pastor David Verguño Rodríguez de la Viña Las Condes. Tanto él como Teach, sobre todo Vergu, una vez me confesó un pecado y eso me... A ver, cuéntame. No. Eso me movió mucho el piso, pero reiterar la historia del taller, que cuando yo, de mi punto de vista humano, vi una injusticia y vi que tanto Teach como David pidieron perdón, yo dije, como me di cuenta de los líderes que tenía. Ahí dije, yo los voy a seguir. Quiero seguir ese ejemplo. Prefieren cuidar el cuerpo, el amor, frente a que se haga justicia de manera de humanamente. Como ver la humildad que tienen, la sencillez, es algo que... Nada, dije, quiero ser así. Prefiero ser eso y no orgulloso. Así que, eso. Súper. Qué importante es tener gente que nos marque. Y también, así como cada uno ha sido marcado, qué importante es nosotros, al invertir en otros y mostrarnos cómo somos, y no proyectar lo que queremos que sean, sino nosotros ser como somos y mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Es algo que al final la gente le lleva a conectar, a querer seguir, pero también es algo que quizás nunca vamos a saber cuánto de ellos, las personas a las cuales nos mostramos como son. Y no se trata solamente de mostrarnos como somos, sino también se trata a veces de que hay ciertos actos que la gente, como en el caso de que pidieron perdón. En mi caso fue una corrección. De hecho, mi relación con Roger, para los que no saben, era más él corrigiéndome a mí, como llamándome la atención, porque me portaba mal. Cristian se acuerda. Yo no me acuerdo, cuéntame. Cristian se acuerda. No. Les voy a contar una infidencia. Roger era un tipo ocupado. Cuando yo llegué a la iglesia tuve que esperar 6 meses por una consejería. 6 meses, pero dije, si hay 6 meses en fila, será un buen consejo. Así que dije, ok, esperaré 6 meses. Si la gente espera 6 meses, tiene que ser una cosa increíble. Y recuerdo que cuando me junté, yo simplemente quería presentarme, esperé 6 meses para presentarme, y para contar un poco de mi vida y ver si él tenía algún feedback. Y recuerdo que me pregunta de qué iglesia venía, y yo le conté lo mal que lo había pasado en la otra iglesia, y todas las diferencias que tenía, y por eso esa iglesia era mala, y ahora estos 6 meses acá habían sido muy buenos. Y me corrige y me dice, ¿tú sabes que ese pastor es mi amigo? Y nos juntamos todos los martes a tomar desayuno y a orar unos por otros. Y quiero pedirte que no hables mal de mi amigo. Él será muy diferente, pero yo lo conozco hace más años que tú y sé que ama al Señor. Sí, fue una corrección que a mí me marcó porque y me sacó un versículo de Isaías, de ser alguien, de ser un constructor de muros de ruidos, de ser alguien que restaure en vez de que destruya. Y me dijo, ten cuidado mucho de tus palabras y cómo hablas de otras iglesias. Creo que si algo puedo sacar. Entonces, eso fue algo que me marcó y fue como, wow, qué bonita corrección, porque no fue pública, fue personal, pero a la vez me sirvió un montón. Y fue y fue algo que yo nunca había recibido. En la otra iglesia nunca me dieron. Pero fue
fue una experiencia que yo no había tenido mucha corrección en mi vida. Y que llegue alguien y que con amor me corrija, fue algo que me llevó a decir, yo necesito más de esto en mi vida. Y seguí un tiempo rebelde y me seguían corrigiendo. Y mientras más me ponía rebelde, más me corregían. Entonces crecí en todo eso. Eso fue lo que a mí me marcó las correcciones. Sí. Hablemos un poquito de la inseguridad en el liderazgo y los efectos del liderazgo inseguro o de los líderes inseguros. Está fuerte eso. Yo creo algo que citó Juanes. Me llamo Juanes. Javier. El discípulo amado. ¿Tú crees que era discípulo amado? Porque a veces se le olvidaba el nombre. Tú ven, el amado, tú ven. Ven, niño. Tú, hijo mío, ven. Bueno, Estamos hablando de inseguridad en el liderazgo. ¿Realmente hay que hablar de esto? Pero, escuché hace muchos años atrás, Juanes lo citó antes, y hablaba de el pastor decía que cuando estás caminando con alguien, tú puedes escoger circuncidarlo o castrarlo, decía. Juanes lo citó antes. Y hablaba del ejercicio de circuncidarlo como hacerlo parte del pacto para caminar con él, o castrarlo para que no se reprodujera. Entonces, me pasó en mis comienzos de empezar a examinarme, no tanto de líderes conmigo, sino de examinar mi corazón. Porque yo creo que yo era una persona muy, muy insegura cuando llegué, no al ministerio solamente, cuando llegué al reino de Dios. Y también era muy inseguro cuando estaba en el ministerio. Entonces, cuando uno es muy inseguro, cualquier pequeña victoria que tiene, la atesora como si nuestra identidad estuviera en esto. Por lo tanto, que otras personas puedan acercarse a ese lugar se volvía un poco complejo. Entonces, me acuerdo que alguna vez, una de las cosas que podía hacer en la iglesia y que la gente me decía que hacía bien era poder enseñar en la iglesia, poder predicar. Yo con la autoestima que tenía me costaba mucho abrazar esa verdad, era muy, muy, muy inseguro. Pero en el camino dije, bueno, pareciera que es verdad, pero siempre con mucho temor. Hasta que un día me acuerdo que me tomé el tiempo de preparar a alguien para que enseñara. Y cuando lo hizo extremadamente bien. Y entonces la gente empezó a alabar a esta persona por lo que había hecho. Y me sentí como Saúl, que se me prendió algo acá adentro y quise quebrarle las piernas. Y él ya no está con nosotros ahora. No, ya no camina. No camina ni con Dios ni camina. Y entonces, cuando vi esta escena, yo me asusté. Porque no sabía que tenía este nivel de oscuridad acá adentro. Y recuerdo que corrí a Dios y le dije a Dios, yo no quiero moverme de esta forma. Porque el problema no es esta persona. El problema son mis inseguridades. Y es que en todo lo inseguro que hay un espacio pequeñito donde siento que puedo recibir un poquito de apreciación y un poco de aprobación. Entonces, quisiera que ese fuera el espacio solo para mí y que nadie más lo tenga, porque no creo que haya algo más en mi vida que pueda ser apreciado y aprobado. Entonces, las inseguridades creo que nos pueden llevar a un lugar muy difícil de esto. Y esa oración que tuve ahí, que fue muy genuina, muy honesta, yo creo que liberó algo en mi corazón, donde no volví a sentir esto nuevamente. Y en general en la iglesia trato de juntarme mucho con las personas que van a enseñar, a los que van a predicar, y trato de animarlos, de desafiarlos, de empoderarlos para que lo hagan bien. Y siempre me estoy recordando que mi rol es levantar personas que puedan partir desde donde yo estoy. No que lleguen a donde estoy, sino que puedan partir desde este lugar para arriba y puedan hacer las cosas muchísimo mejor. Porque ya yo tengo mis años, mis limitantes, entonces el resto puede hacerlo mejor. Como Juanes, que se para con 2 apuntes. Juanes predica con un teléfono. Así hace. En la iglesia y empieza a predicar.
Y yo tengo todo escrito rayado, con marcas y todo. Porque además como me olvido de todo y como tengo déficit, no me concentro. No, así, 2 palabras. 3 emojis, listo. 3 emojis y un meme. Y ahí está su mensaje. El meme es administración. Entonces yo digo, espectacular. Creo que uno tiene que aprender a mirarse. Creo que es muy relevante que nos miremos. Y cuando veamos algo que no nos gusta, seamos honestos. Y vayamos rápidamente a Dios. Y seamos muy vulnerables con eso. Y ojalá tener un par de personas con quien poder ser honesto. Y abrir y confesar para que la gracia venga. El cáncer de la inseguridad es que cuando uno está inseguro está buscando seguridad, ¿cierto? Y si uno la busca en el lugar incorrecto, la validación es algo que uno va a necesitar. Entonces uno es inseguro, entonces como uno es inseguro, dio un mensaje, hizo algo y necesita que el resto lo valide. Y la validación pasa a ser el centro, y si uno necesita ser validado, después, por eso es un cáncer, porque después empieza a ser metástasis y la validación requiere que yo sea el único validado después, porque empieza a haber competencia. Validan a otro y no me validan a mí, y la inseguridad empieza a crecer. Entonces, ¿por qué? Entonces trato de ser mejor que el otro. Entonces, si no estamos buscando validación en el lugar correcto, que es plenaria de la noche de ayer, la identidad, o sea, tener clara la identidad como hijo de Dios es súper clave. Y las motivaciones correctas. Porque muchas veces si soy inseguro es porque no tengo la correcta motivación. Si mi motivación es que Jesús crezca en el otro, transmito el mensaje y la responsabilidad es de Jesús. Pero si mi motivación es que el resto le guste lo que estoy diciendo, es muy humano. Entonces, la inseguridad yo creo que produce eso, una validación que si no es correcta... ¿Cómo salimos? Si alguno está escuchando y dice, sí, soy inseguro, pero aún me cuesta confesarlo. ¿Por dónde empiezo a salir o a caminar fuera de la inseguridad? Porque quizás me doy cuenta que incluso estoy afectando a otros con mi inseguridad. ¿Por dónde empiezo a trabajar eso? Soy inseguro, creo. Yo creo que honestamente lo primero es que necesitas ser honesto contigo mismo, ser honesto con Dios y ser honesto con alguien más. O sea, estas cosas que las confesamos solo en la intimidad no siempre logran traer libertad. Nosotros necesitamos abrir esto con otras personas. ¿A qué te refieres con solo en intimidad? Así cuando yo voy y solo le digo a Dios, Okay. ay Señor, estoy arrepentido de esto. Y entonces probablemente, o puede que alguna vez esto igual traiga un espacio de sanidad, pero muchas veces estas cosas requieren el ejercicio de tener una persona más con quien hablarlo y confesarlo y hacer el ejercicio de decirlo en voz alta. He estado luchando con esto, tengo este problema, me ha costado. Y entonces tenemos a alguien al frente que también puede orar por nosotros. Y a veces necesitamos que puedan orar y puedan ministrarnos en esta área. Y poder identificar también qué es lo que está pasando con nosotros, por qué están estas inseguridades moviéndose dentro de nosotros. Y traer luz sobre esto. Entonces el regalo de poder tener el cuerpo para buscar esta sanidad en nuestra vida es clave. Así que yo diría que para mí la confesión es quizá de los elementos más relevantes que Dios nos ha dejado. Y cuando hablo de la confesión, hablo de obviamente confesar a Dios, pero también confesar a alguien más. Y abrirle mi vida, aun cuando sé que si hago eso, siento por dentro que me voy a morir. Creo que uno de los espacios de mayor libertad, una de las mejores disciplinas espirituales que hay, es la confesión. Complemento con eso. A mí me costó mucho decirle a Teach como lo que quería en la iglesia, como el hecho de como llevar una vida ministerial y pastoral, porque pensaba mucho que se iba a confundir con que estaba aspirando a un puesto. Entonces fue algo que me guardé mucho tiempo. Y cuando lo confesé por primera vez, porque ya era como
me acuerdo que me dijo, sí, te veo en esto, en esto, en esto, y también dio un feedback de lo que no debería estar haciendo. Y eso nos hace crecer. Tener a alguien es súper clave. Y algo que personal, aparte de alguien, que esto lo aprendí en la universidad, pero está bueno hacernos preguntas hacia adentro y hacernos 5 por qué. Yo quiero, no sé, servir a los jóvenes. ¿Por qué? No, porque lo paso muy bien. Ok, ¿por qué? No, porque amo a la gente y todo. Ya, ¿por qué? Porque así nos vamos dando cuenta de la motivación de nuestro corazón. Y la motivación tiene que siempre llegar a Jesús. Si Jesús no es el centro de la motivación, creo que tenemos que hacer creo que deberíamos hablar con alguien también, o sea, y entregar esa motivación, que es lo que decía Teach. Así que es súper importante tener un corazón noble, creo yo. Así que hacernos las preguntas internamente, y si nos estamos dando cuenta que no estamos llegando a Jesús, tenemos que buscar a alguien, porque hay algo que debemos trabajar. Seamos honestos con nosotros mismos. O sea, si yo digo, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Porque amo a Jesús? Ya, bueno, tómatela, como diría. O sea, no, ¿por qué quería enseñar? No, porque creo que lo hago bien y todo. Ya, ¿y por qué queréis que la gente escuche eso? Y si te escucha, si no te escucha a ti, pero escucha el mismo mensaje, ¿qué te pasa? ¿Te alegra eso o te genera algo? Son preguntas que son súper reales y que hay que hacerse. Y es más fácil ser honesto con uno mismo cuando alguien tiene a alguien al lado. Pero eso. Buenísimo, buenísimo. Les sirve, ¿no? Sí. Son súper buenos estos tips. Hablemos un poquito acerca de la improvisación en el liderazgo. A veces nos sentimos constantemente tentados a improvisar cuando no hemos hecho las cosas a tiempo, cuando estamos a última hora cuenta que algo nos faltó, como el sermón de los meses. No. Pero hablemos de las diferencias entre un líder que improvisa y uno que planea las cosas, que planifica las cosas. Y cómo no volvernos extremos en ese sentido. ¿Dónde encontramos balance en el liderazgo, en ser alguien que planifique, pero también quizás esta tensión que vemos en la viña entre no ser necesariamente flojo, pero sí permitir espacio en que el Espíritu Santo nos guíe y se manifieste? Quizá como ejemplo personal, por mis inseguridades, mis primeros años predicando, mis mensajes estaban escritos al 100%, sin ningún espacio de improvisación. Y me acuerdo que a veces tenía un amigo que pescaba, yo tenía mi iPad y él pescaba mi iPad y salía arrancando. Y yo entraba en pánico, porque si no lo tenía no sé qué iba a hacer. Pero tenía todo ahí y no tenía espacio. Por ejemplo, ese era el tipo de bromas que yo hacía. Ese era el tipo de cosas que yo hacía. Por eso me regañaban tanto. Porque se lo hacía a los pastores, hacía diferentes cosas. Pero por eso te cancelamos la visa en Chile. Es que me recuerda esas cosas, claro. Ahora estoy confesando algo. Sí. Que no me vine de misionero para acá. No, él fue expulsado de Chile. Expatriado. Ustedes no saben eso. Salió con una sentencia. No. Pero esas inseguridades yo me acuerdo que las veía y yo de repente percibía que Dios me decía, dame espacio a mí, y yo le decía, ninguna opción, porque tengo mucho miedo de que si soy flexible en esto y te escucho y te sigo en algo, no voy a poder volver. Y por eso las preguntas que dice... Estás hablando como en oración con el sí. Señor. Tengo miedo de... Sí. Todo esto. Y las preguntas que él dice, cuando dice los 5 por qué, yo me hacía estas preguntas, porque mi problema no es solamente que no voy a volver, es que si no vuelvo, me voy de la prédica, tomo un brazo por acá distinto en el mensaje y después no vuelvo, no es solo que no vuelvo, es que van a pensar de mí. O sea, finalmente está mi imagen en juego. Entonces uno tiene que ser muy honesto de que tiene que mirarse y tiene que llegar a la raíz de cuál es el problema. El problema en realidad es que van a pensar de mí. ¿Y qué significa que van a pensar de mí? Que no quiero ser rechazado. Y esto va a traer consecuencias. Consecuencias que yo pienso en mi idea van a ser afectivas. Va a haber rechazo.
Entonces, todas estas cosas estaban en juego. Por lo tanto, mi proceso también tenía que ver con sanidad y con poder rendir estas cosas a Dios. Y entonces en el camino yo comencé a darme cuenta que cuando Roger me mandó a predicar sin tiempo, yo tuve que hacer un ejercicio que no había hecho nunca y pararme adelante con dos emojis y un meme. Y funcionó. Y fue increíble. Pero le dije, nunca más haga esto. Y entonces las próximas veces tenía algo siempre guardado acá por si se le ocurría hacer la misma broma de nuevo. A mí me hicieron eso, pero en un funeral. Pero eso no es una broma. No, pero no fue por la organización que de pronto pidieron al pastor que diga algo. Mi amigo. Sí. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando yo empecé a percibir que Dios estaba en esto, yo estaba también más sano en mi identidad, empecé a atreverme a escribir mis mensajes y no siempre cerrarlos, sino que dejarlos en algunos puntos medios inconclusos. Porque percibía que Dios no me estaba dando todo, y si yo lo resolvía el mensaje, lo iba a hacer con mis propios argumentos. Y un par de veces lo hice. Perdón, eso está muy bueno. Eso está súper bueno, especialmente para los que lideran grupos donde enseñan, ya sea un grupo en casa, jóvenes, o que te tocan espacios para enseñar. Eso está súper bueno el tenerla. O sea, creo que yo nunca había pensado en eso, porque yo también soy el tipo de persona que cierro todo y me gusta cerrar y no concibo y me trasnocho con el fin de tener todo bien cerrado. Y también déficit atencional. Y lo podemos cerrar bien. Lo que claro, pasa es que va a ser mejor cerrado con lo que él viene. Pero sí es cierto que hay momentos que uno está enseñando y que uno lo hizo, lo cerró por completo, y hay momentos en que uno está predicando y siente como el impulso de eso es muy cierto, muy cierto. Y es bueno que lo digas, porque es probable que no necesariamente tienes que llegar al lugar de predicar un domingo en la iglesia para sentir esos momentos. Es en todo espacio, hasta en una consejería te puede pasar algo así. Sí. Y me acuerdo, hace un tiempo atrás estaba yendo teníamos una mañana de todos los grupos que tenemos de conexión, con todos los líderes y colíderes. Y yo me quedé hasta tarde trabajando en el mensaje y me levanté muy temprano en la mañana para hacerlo también y terminarlo, y no lograba cerrarlo, y finalmente lo cerré como fuera. Y cuando llegué a predicar, Dios me empezó a hablar y dije, ok, te voy a seguir. Y lo seguí, pero además cumplí todos mis apuntes y prediqué como 2 horas. Y ahí me di cuenta que el error que yo hacía por tener todo resuelto es que entonces me alargaba muchísimo, porque era lo mío y lo de él. Y yo no quería dejar lo mío de lado, si había trabajado toda la noche por eso. Entonces ahí dije, yo no puedo hacer estas tonteras. Y yo empecé a escribir de una forma en que pudiera fluir hasta que sentía que hasta acá llegaba, y que ya lo otro era un esfuerzo que era muy grande. Decía, ya creo que esto es algo que Dios todavía no me lo ha resuelto, y lo va a resolver en esta próxima reunión, o lo va a resolver el domingo. Y entonces me iba así, lo que nunca antes hacía. Antes yo tenía pánico de esto, y empecé a ver a Dios sorprenderme. Y entonces empecé a confiar en Él cada vez más. El gran desafío de nuestra vida es confiar en Él. Entonces mi fe creció muchísimo en Él. Y del otro lado, sí, tomamos ahora también la improvisación, pero no del lado de esperar en el Señor, de esperar en el Espíritu, sino de no planear las cosas, no planificar las cosas, de improvisar porque, bueno, me salen las cosas, o simplemente no me he organizado en la semana, pero soy el que tiene que, ahora en 2 horas me toca. ¿Qué le dirían a la gente que hace? Creo que en ambos casos hacer la distinción de que planificar no es lo mismo que tener el control. Y eso es algo que no sé si alguien más acá lucha con ansiedad. Cuando digo luchar con ansiedad, yo creo que en Cristo soy una nueva criatura y no me considero una persona ansiosa. Pero sí es algo con lo que he tenido que trabajar mucho. Entonces, porque uno piensa que planificar y querer tener el siguiente paso claro es lo mismo que tener el control. Y soltar el control es clave.
De hecho, y creo que aplica para el caso de la improvisación. En mi caso, si tengo nada preparado, es algo que a mí se me da muy fácil y me gusta. Y yo trato de tomar el control, tratando de poner apuntes, tratando de estudiar lo que anoté. Y siento que el Espíritu Santo me desafía a otra cosa. Y no tiene que ver, digo, y en mi diseño, y trato de, veo a Teach, veo a la gente que se prepara, y yo digo, como que quiero planificarlo, pero eso no es planificación. En mi caso, es tomar el control. Yo digo, ok, no voy a tomar el control. Así que eso, creo que en cualquier situación de la vida, y sobre todo en la viña, en la viña también yo creo que uno va a aprender a que el control es de él. ¿Ya? Está súper bien planificar, dale, pero si en eso te estás dando cuenta que estuviste toda la noche preparando algo y el Espíritu Santo te lo soltó, good. Y a mí lo que de repente me puede costar es si siento que, o sea, hoy día sentía que tenía que preparar algo, o sea, anotarlo, y anduve con el computador, pero lo sentía que también era algo como que Dios también me quería desafiar un poquito más. Pero me acuerdo que una vez lo hice en el grupo de jóvenes, porque sentí como mostrarle, y lo encontré horrible, lo pasé muy mal. Estaba, pero como que miraba la pantalla y me sentía, pero así. Dije, ¿qué estoy haciendo? Dije, estoy tomando el control. No sé si se entiende tanto, pero sí quería aclarar eso de que planificar no es lo mismo que tomar el control, y el control es de él. Si no le damos el control a él, no sé, lo vamos a pasar mal, yo creo. Ahora, en la viña también se puede usar, o sea, podemos aprovecharnos de esta realidad, de la gracia, de todo eso, aún de la dependencia del Espíritu, y del todo irnos al extremo de ser flojo en el ministerio. Yo quería decir eso. Yo creo que una cosa tiene que ver con poder seguir lo que Dios nos está hablando y ser fiel a lo que Él nos da, ser fiel también al diseño que podemos tener en ese minuto. Pero yo creo que la pereza y no hacerlo simplemente porque la gente se va a llevar lo que le demos, así que da lo mismo. Yo creo que eso es una falta de respeto brutal. Es una falta de respeto al reino de Dios, una falta de respeto a las personas. Es algo que no debe estar en nuestra cabeza. Y creo que es verdad que un ambiente como el de la viña, donde hay más flexibilidad, la gente podría malentender entonces de que lleguemos así en blanco y ahí lo que venga. Pero yo creo que no, porque el desafío que Dios nos hace es hacer todo de manera excelente. Y en esa excelencia a veces está, como es más el diseño de Juanes, que necesita solamente un par de letras. En otros, como yo necesito más desarrollar las ideas, pero también tengo que dejar espacios libres para que Él intervenga. Uno tiene que ser fiel con lo que Dios nos ha dado y ser muy respetuoso, muy cuidadoso. Lo que al final yo tengo que tener es un amor profundo por el cuerpo. Yo tengo que amar lo que Dios ama y desde ese lugar me muevo. No se trata de mí, voy a hacerlo así. Si doy este versículo es suficiente para la gente. No. Yo tengo que estar profundamente enamorado de las personas que tengo acá, porque son las personas que Dios ama profundamente. Y entonces yo me alineo con Dios. Y desde ahí nos movemos. Súper. Perdón, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. Ya, perfecto. Sigue siendo muy útil, ¿no? Sí. Hablemos un poquito acerca de, cambiemos de tema. Y busquemos un balance y aprender la diferencia, pero también encontrar cuál es la diferencia entre obediencia saludable o sumisión ingenua. Obediencia saludable en el liderazgo, en nuestro proceso de ir creciendo, sujetar nuestra vida, rendir cuentas, todo lo que están diciendo, tener a alguien que nos acompañe, versus sumisión ingenua. Mira, tú dijiste algo, antes dijiste, no confío en, la frase de Wimber, no confío en nadie que no cojee. Pero también escuché a alguien que decía, pero tampoco confío en un líder
que anda con sus heridas sangrando sobre todo el mundo. Entonces, salpicando sangre. Salpicando sangre. Y entonces yo me caigo encima tuyo y te digo, es que yo soy así y yo estoy cojo, así que tú me tienes que aceptar. Yo creo que nuestro desafío de caminar en una iglesia donde somos personas que cojeamos no significa que yo no voy a buscar crecer en estas áreas y por lo tanto, como no voy a crecer, tú tienes que aguantarme el resto de tu vida. Y todas mis cojeras, y cada vez que te pise un pie, tú tienes que aguantarlo, soportarlo. Porque así soy yo, y así es la iglesia de Cristo. Yo creo que esa no es la idea. Entonces, yo creo que la idea tenemos una responsabilidad. Y mi responsabilidad, y quizá como mi ejemplo con Juanes, mi responsabilidad es liderar a Juanes desde un lugar sano, muy sano. Es decir, cuando Juanes hace algo que a mí me produce molestia, es probablemente el peor momento en que yo puedo corregirlo, porque lo voy a corregir desde la frustración. Y mi frustración se trata de mí. Las emociones en ese minuto que estoy resolviendo son las mías. Tengo molestia con Juanes, porque está haciendo puras tonteras. Y Juanes se quiere arrancar, se quiere ir a la Patagonia. Es que no podía ser más gráfico el ejemplo de la Patagonia de Juanes, porque ándate a Buenos Aires, pero a la Patagonia, al final, donde no hay ni un árbol. Ahí quería ir Juanes. ¡Rabia, Juanes! Entonces yo tengo que examinar mi corazón. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y si tengo frustración, yo no puedo decirle algo a Juanes en ese minuto. O tengo que ser muy cuidadoso, porque no se trata de mí. El liderar a otros se trata de la persona. Yo tengo que velar por la persona. Ni siquiera se trata de que, Juanes va a hacer esto, va a afectar mi ministerio. No, no se trata de mí. Y cuando Dios pone personas para nosotros tenemos que soplar sobre ellos, sobre lo que Dios ha depositado en ellos. Nos toca a veces tenerlo más cerca, a veces también nos toca soltarlo. Así como Rodri tuvo que salir a plantar una iglesia, podría haberse quedado todo el tiempo en la Viña Santa Anita y tener un muy buen líder, un muy buen pastor allá. Sin embargo, es soltar. Y en general, en la Biblia, las misiones se hacían con las mejores personas. O sea, Pablo, Bernabé, lo mejor de lo mejor estaba plantando iglesias. No era el saldo, ¿sí? Y ahí está, el que está partiendo. No, eran personas consolidadas. Entonces, nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo que cuida, vela mucho por la persona y que en esto también es muy honesto consigo mismo. Creo que es muy relevante revisar nuestras emociones. Del lado de al frente, tiene que ser muy relevante de conocer la persona que tienes al frente, el líder, identificar cuáles son las emociones que están ocurriendo a la persona. O sea, Juanes debería también revisar si yo estoy medio frustrado y quizás no hacerme del caso completamente en ese minuto, porque me conoce. En realidad, en una relación cercana como la que tenemos, ya nos conocemos estas cosas, como para poder graduar las cosas. Pero yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso, muy sabio, saber de límites, no dejarse aplastar. Ocupaste una palabra ahí que era sumisión ingenua. Claro. No puedes someterte al 100% de lo que otra persona te diga, si eso va a romper valores en tu vida, si vas a transar cosas que son esenciales de ti. Es más, alguien podría estar diciendo algo que es correcto, pero tú no lo entiendes y entonces está bien, detente, porque todavía quizás no estás preparado para eso. Y podría ser muy violento exigirte algo. Y si tú lo vas a hacer simplemente con tal de agradar a la persona que tienes al frente, tampoco entonces está funcionando. Tampoco estás haciendo los pasos desde el lugar correcto. Hable mucho. Un problema que muchas veces tenemos es el control, nuevamente. Y como nos gusta controlar, a veces esta sumisión ingenua viene de que queremos también que nos digan qué hacer, porque así nosotros no tomamos decisiones. Y la responsabilidad de nuestras decisiones cargan sobre la otra persona. Entonces es súper importante también, para no ser personas que están siendo lideradas tóxicas y no promover a un líder tóxico o paternalista, un pastor o un líder no es alguien que nos tiene que decir qué hacer, es alguien que nos tiene que llevar, a la palabra, a Jesús, pero a tomar decisiones en base a Jesús. ¿Ya? Yo creo que los primeros años lo único que quería era que Teach me dijera qué hacer. Y nunca me lo dijo.
Y me da rabia. Loco, decía. Pero me obligaba a tener que tomar mis decisiones, a hacerme cargo, pero sí me orientaba a tomarlas correctamente. Entonces, si no queremos caer en una sumisión ingenua, es súper importante que crezcamos también en hacernos cargo. Porque después, me acuerdo que una vez algo pasó en la iglesia y creo que le dije a Teach, ¿por qué no le dijiste que no hiciera eso? O ¿por qué no le dijiste que hiciera lo otro? Y me dice, si hubiera salido mal lo que yo le hubiera dicho, la persona me hubiera dicho que yo le dije que. No, mi líder me dijo que yo hiciera esto. No, es que la mujer que tú me diste. No, es que la serpiente. Esa es nuestra naturaleza. Entonces... o sea, lo hacemos con Dios igual. También. Lo hacemos con Dios todo el tiempo. O sea, tomando el ejemplo de Adán y Eva. Sí, eso para los solteros acá. O sea, es que Dios no me ha mostrado, no me ha dicho si es él o ella. Che, hacerte cargo, viejo. Elige tú. Y que Dios te bendiga. Elige a alguien que sea en el mismo yugo de la iglesia, que ama al Señor. Pero lo que dice Rodrigo también es un punto interesante, porque esta sumisión ingenua, a veces queremos ese escape con Dios. No, es que Dios me dijo que yo creo que hemos escuchado a esas personas. Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera aquello. Yo cuando escucho a alguien que habla mucho el Dios me dijo, para mí digo, uy, le falta un desierto a esta persona. le falta el ser procesado, porque es no hacerse cargo de sus cosas. Todo el rato sus decisiones dependen de otro. Entonces yo creo que la sumisión ingenua también va un poco por ahí, de querer escapar de las decisiones de la vida, del hacerse cargo, y la Biblia nos deja instrucciones claras de cómo vivir bajo el señorío de Cristo. Dios, muéstrame si debo ir a orar por alguien. Ya te lo mostró, hijo. No, sí. Es que Dios me dijo que fuera, fui y oré. Ah, ¿Dios se equivocó? ¿Dios se equivocó? No, por si acaso. También estaba pensando mientras lo estabas hablando acerca de cuando buscamos oración. No estoy diciendo que las palabras proféticas sean malas o algo así, pero también podemos caer en sumisión ingenua en el lado de tener la actitud de buscar que nos den una palabra y eso lo vamos a tomar y lo vamos a hacer sí o sí. Me acuerdo que ayer tú estabas dando un ejemplo de una persona que conociste que al final que anda a buscar al aeropuerto, no sé qué cosa, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Sin nombres quieres contar? Sí. No, esa parte y el resultado. No, solo ayer le contaba a Rodrigo una persona que le habían dado una palabra de que iba a conocer a su esposo en el aeropuerto tal día, tal año, a tal hora. Y entonces por meses estuvo orando. Yo me acuerdo porque era hermana de una amiga y por meses estuvo en eso. Hasta que llegó el día, todos estábamos atentos, y llegó al aeropuerto y esperó por muchas horas y no llegó. Y se fue a su casa y aparentó estar muy bien con esto, hasta que en realidad su vida se vino abajo. Y llegó hasta ahí nomás. Dale, para que vean lo potente de tener una sumisión ingenua. Claro, su quiebre fue tan profundo que afectó su identidad y su identidad más profunda, y hoy día ya no es ella, es él. Así se quebró, por dentro, en 1000 pedazos. Y Satanás aprovechó de eso, porque hubo alguien irresponsablemente que vino y le dijo esto. Entonces también hay una irresponsabilidad de tomar una palabra como esa y darle tanto poder en nuestra vida. A mí hay gente que me ha dicho muchas palabras, pero yo las tomo y las peso y le pregunto a Dios. Sobre todo cuando alguien me da una palabra que no me hace ningún sentido. Y entonces le digo a Dios, Señor, cuando esta palabra sea para mí, yo te pido que tú me hables también y le des sentido a esta palabra en mi vida. Y cuando es una palabra de muchísima alabanza, tú estás destinado para hacer cosas grandes y maravillosas, grandilocuentes. Y digo, ya, pero esta está en cada conferencia y media, aparece alguien tirando palabras de esta. También les pongo paño frío
Porque tampoco necesito escuchar todas estas cosas todo el tiempo. En realidad, yo tengo mi relación con Dios y tengo una relación que está tranquila con Él. Lo escucho, trato de seguirlo. Entonces, estoy dispuesto a escuchar otras cosas, pero no ciegamente. Las voy a pesar con Dios. Y las voy a pesar con mi gente cercana. Siempre. Siempre. Sí, solo quizás no estamos yendo a otro lado, pero con palabras proféticas o el recibir algo de un pastor o de alguien para el futuro, siempre es importante mirar al que promete y no la promesa. ¿Ya? O sea, si tus ojos salen de Jesús, es un ídolo. Entonces, si tu palabra profética del plan, de la empresa que vas a abrir y todo, no se está cumpliendo y eso empieza a generar frustración, creo que tienes que evaluar la idolatría en tu vida y la centralidad de Cristo en ella. Y hacer otra cosa, pero sentí que fue muy fuerte, entonces mejor no. No, si es fuerte, dale. ¿Qué quieren fuerte? No, eso. ¿Ah? Que el sour está fuerte. Sí, es que no es lo mismo el pisco sour de allá que el de acá. El de acá es más fuerte. El de acá es más fuerte. No, sí. es eso, pero no me han dado. Y luego, si de repente un Ya líder... viene. No, y aparte nomás, si un líder a veces igual nos puede orientar en algo. El corazón correcto siempre es querer como someterse a la palabra de Dios, ¿ya? En lo que leíamos, el someterse los unos a los otros, en la cobertura espiritual, creer el modelo de iglesia. Entonces a veces podemos no someternos ingenuamente y nos sometemos genuinamente, pero recibimos un mal consejo. ¿Qué pasa en ese caso? Por eso me desvío un poco del tema. Pero también es cierto. Sí, puede pasar. Pasa. O sea, si nos pueden decir cosas que de repente no están. Yo creo que ahí, y esta es mi visión personal, Juan, no vengo en representación de la viña ni acompañante de Teach en esto, yo creo que ahí Dios ve el corazón, que ese es el ejemplo que poníamos de David y Saúl, ¿ya? En donde realmente un poco yo creo que Dios puede revertir la situación muy fácil si es que tenemos un corazón de buscar las cosas con Él. Y Él siempre puede hacer que todo se recupere. Entonces, si a veces decidiste vender la empresa porque a lo mejor genuinamente y hacer lo otro y no funcionó, no tengan miedo en ese sentido. Yo creo que Dios está detrás del corazón y algo tremendo puede hacer de eso. Pero sí insto a siempre confiar en el modelo de la iglesia, en el modelo del liderazgo, en el modelo del pastorado. No seamos discípulos tóxicos, no tengamos líderes tóxicos, pero puede pasar que muchas veces un líder sano puede dar un consejo que no es sano. Perseveremos. Estamos siendo hombres que crecemos juntos en eso. ¿Ya? No se cae el modelo de iglesia, no afecta y puede ser doloroso, pero ahí esperemos tener un buen círculo de contención. Pero eso... Estaba pensando con lo que decías que se puede generar codependencia al tener una sumisión ingenua, en ese sentido. De joven, de niño, incluso escuché la frase, y creo que es yo sé que a algunos les va a afectar, especialmente a los solteros, esto que se dice en muchas iglesias, pero que no está en la Biblia, especialmente que Dios tiene una mujer para tu vida. ¿Me entiendes? O busquemos un modelo bíblico de cómo en la Biblia encontraron pareja y así el Señor hará contigo. ¿Me entiendes? Son cosas que no necesariamente tienen que pasar. O sea, ¿quieres encontrar una pareja según la Biblia? Entonces, ¿qué hay de Oseas? ¿Qué hay de Oseas? O sea, que te digan, Dios tiene una mujer para tu vida, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda nuestra capacidad de decisión? ¿Qué pasa si la que tú crees que Dios te está diciendo que es la mujer para o el hombre para tu vida no te gusta tanto? ¿Puedo decir algo ahí? Sí, claro. Para eso es esto. Hablemos del tema parejas. Yo creo que el problema del tema parejas es la cobardía que tenemos de no querer tomar decisiones y enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Y con eso puedes soltar el micrófono. Sí. Y entonces lo que hacemos es que le pedimos a Dios que nos defina quién es para que si las cosas no andan bien, después le digamos a Él que arregle el problema. Y jamás ha existido eso. Que fue su culpa. Sí, exactamente. La mujer que me diste. O sea, Adán, lo peor de lo peor. Sí. Cuando en realidad toda la Biblia está llena de consejos de cómo elegir bien, porque Dios es un buen padre, que su anhelo es
capacitarnos y hacernos sentir seguros a tomar buenas decisiones. Y que cuando eliges a la persona idónea, como dice la Biblia, ¿tú piensas que entonces no van a haber problemas? Uf. ¿Sabes lo que significa la palabra idónea en el hebreo? Es contraparte, en contra de, en contra de, en contra de, o cónyuge. Eso dice. Vayan al Strong, tu contraparte, el que está en contra de, o cónyuge. Eso explica mucho. Es un humor, un humor ahí. O cónyuge. Así es. ¿Por qué? Todos los casados dicen, sí, es ahí. ¿Ah? Porque el rol de tu contraparte es estirarte y hacerte crecer, y llevarte desafiarte. Sí. Es todo el tiempo la contra para desafiarte. Es alguien que te va. Sí. Y no es por eso nadie se casa con un clon, sino que nos casamos y nos unimos con personas distintas, porque ese es el desafío de crecer y de no ver la vida solamente de una forma, sino aprender más formas de ver las cosas. Entonces, nosotros en nuestro misticismo y en esta poca responsabilidad, a veces lo que no queremos es que Dios tome las decisiones, así no nos hacemos cargo. Pero nosotros necesitamos tomar decisiones en esta área y hacernos cargo de esas decisiones muy valientemente, sabiendo que van a venir momentos que vamos a estar en contra y que van a ser tensos, y lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar carácter cristiano en ese minuto. Y vamos a decidir amar, y vamos a decidir perdonar, y vamos a decidir arrepentirnos, y vamos a decidir hacer cosas que son de la vida de un cristiano, que hasta que no estuviste casado no te tocó desarrollarlas de esa forma. Y ahí te tocan, y ahí descubres en realidad cómo puedes crecer. Y entonces comienzas a crecer como persona, hasta que te casas. Perdón, hasta que ya casado, ahora piensas de a dos, y se ponen de acuerdo. Y es todo un desafío. ¿Y después qué te toca? Te toca ser papá. Y ahí no hay nada que negociar. Tu hijo llora y no puede ir a conversar con él para decirle por qué estás llorando. Tiene 3 meses y llora. ¿Y qué hace? Mueres. Y lo tomas en brazos horas y horas y tratas de hacerlo dormir y tratas de descubrir si tiene frío, si tiene hambre, si está enfermo, qué es lo que le pasa y no sabe. Y solamente estás. Y entonces tu carácter cristiano, con el diseño divino de la familia, que al casarte creció, ahora como padre y madre crece 20 veces más todavía. Y entonces aprendes a morir. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día en nuestra sociedad? Una sociedad que no quiere casarse. Una sociedad, y dentro de la iglesia, que no quiere asumir compromiso. Que no quiere ponerse de novio. Que no quiere avanzar en esa dirección porque no sabe que quizá, tal vez, y si no es la perfecta, el perfecto, la idónea, el idóneo, ¿no? Y entonces no avanza. Y el carácter entonces no crece. Y entonces, ¿qué tenemos? Pura gente que tiene perros en la casa. Pero no hijos. No levanten la mano, por favor. Con amor. Con amor. Sí, con amor, con amor. Oye, ¿les sirve? ¿Sí? Ya. Nos quedan unos poquitos minutitos. La próxima vez los traemos para hacer un seminario de pareja. ¿Sí? ¿Sí? Igual puedo dar unos tips de qué Ellos no hicieron hacer. Oye, volvamos a liderazgo. Y una realidad es que nuestro liderazgo es un liderazgo cristiano, es un liderazgo que experimenta el conflicto del reino. Entonces, si queremos liderar, vamos a experimentar oposición. ¿Qué hacemos cuando vienen los ataques y cómo identificamos que estamos bajo ataque cuando estamos tomando pasos de fe, especialmente en referencia al liderazgo? O quizás si quieren contar alguna historia al respecto y cómo eso los ha hecho crecer. Hay un pastor que me gusta mucho, trabajo en el seminario con ellos, un pastor argentino. No voy a decir el nombre porque es una opinión personal que yo comparto, ¿ya? Que él cree que el 100% de los problemas en relaciones o tensiones o lo que sea son espirituales, ¿ya? Incluyendo en la iglesia. Yo lo comparto, mi visión personal, ¿ya? Por eso también mencioné el seminario y todo. Entonces,
siempre que hay un conflicto, tensión, oposición de una persona, me preocupo mucho de no mirar a la persona. No estoy enfrentándome a una persona. Prefiero afrontar el tema con oración. Y hay una pregunta que, de hecho, creo que es de John Wimber. Señor, ¿qué está mal en mí? También. Y uno puede hacer ese chequeo de por qué en esta situación tensa, en esta oposición, qué se está dando, o yo tengo un error. Estoy hablando ahora específicamente de tensiones dentro del liderazgo con personas, ¿no? Obviamente uno puede tener oposición, lo que contaste el otro día de las donaciones, eso oposición. Pero habla... ¿Se acuerdan de la Viña La Molina que tuvimos todo un tema de corrupción de todo lo que tiene que ver con las empresas importadoras? ¿Se acuerdan? Los que supieron que lamentablemente perdimos como la mitad de los paquetes que estaban siendo donados porque querían que paguemos por debajo y les dijimos que no. Sí, eso es para llenar un poquito los sí, eso es oposición también. Ya. También lo veo como dentro de la guerra espiritual. Pero en el liderazgo vamos a tener muchas tensiones con personas, ¿no? El primer consejo como que se podría dar es ¿qué está mal en mí? ¿Ya? Y si realmente yo siento una convicción de que tengo la razón y no tengo la capacidad de entrar en diálogo, yo buscaría a mi pastor, a nuestro pastor, y tener una conversación todos juntos y someternos a eso. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno es como máxima autoridad y no puede someterse a su pastor? Yo creo que el Señor ama más a la iglesia de lo que nosotros la podemos amar. Pablo también nos dice como a preservar el vínculo de la paz. Entonces, si a veces las decisiones que estamos tomando en equipo no están funcionando, también tenemos bíblicamente un mandato de preservar la paz, y eso significa quizás ceder a nuestra idea, cedamos. Si creemos que nuestra idea sí o sí viene de Dios, lo conversamos, tratemos de buscar a un tercero, y mucha oración. Yo sí creo que la guerra espiritual, sobre todo en la iglesia, es algo que se tiene que hacer. O sea, si tú no estás orando, intercediendo, me gusta cuando Jesús dice, Pedro, ahora serás Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas es algo defensivo, ¿ya? Entonces muchas veces que nosotros vamos a avanzar va a haber una defensa, una oposición, y vamos a tener que atacar. Y atacar no significa pelear con el otro, significa entrar en oración. Entrar en oración como iglesia, como equipo, ayunar. Súper clave eso frente a oposición. Y quizás tercero o segundo, o lo que hayan entendido, ser humildes, ser mansos y humildes. Reconocer, chuta, ¿por qué estoy en oposición? Que hice algo mal, no pregunté. Hacerse la pregunta, chuta, ¿qué está pasando? Y a veces el Espíritu Santo, que es muy fiel, te va a decir, hey, hay guerra, hey, hiciste esto mal, pide perdón, hey. Así que ser humildes también, no sé si... Me falta una derivada de la pregunta. Hablaste de ¿Cómo lidiamos con los ataques que experimentamos? Porque al crecer en el liderazgo experimentamos oposición del reino de las tinieblas. ¿Cómo lo identificamos y cómo lidiamos con eso? O si quieren contar algo. Sí, estoy tratando de pensar porque creo que son tantos focos posibles donde esto puede pasar. Cuando son personas, generalmente uno de mis ejercicios es no tomarlo personal y no ver a la persona como el enemigo. Ahí quizá tomo una frase que decía Wimber, que tu hermano nunca es el enemigo es el enemigo. Claro, él decía tu hermano nunca será tu enemigo, aun cuando a veces se comporte como tal. Sí. Ese es fuerte. Ese es fuerte. Pero pasa en la iglesia. Pero el enemigo es el enemigo, y nadie de acá es el enemigo. Entonces, a veces, mira, una vez me pasó esto, que estaba muy frustrado con una persona en la iglesia, a la que le quebré las piernas. No. Es que no me hagan pasar rabia, ¿ya? No, estaba muy frustrado con una persona y iba caminando y escucho al Espíritu Santo que me dice esta frase. Me dice,
detrás de todo pecado hay un quebranto. Y me sorprendió y me dijo, Tich, estas personas yo las amo y yo entiendo sus dolores. Y tú necesitas conocer sus dolores para poder amarlas como yo las amo. Y vas a entender muchas de sus conductas, pero tú necesitas entender su amor, su historia. Y le dije, pero Señor, yo no puedo entender la historia de todo el mundo, no tengo tiempo para eso. Me dijo, ¿verdad? Entonces no juzgues. Pero personas que están más cerca, cuando ves cosas como esta, intenta entender su historia. Y entonces eso va a traer gracia. Y desde ahí he hecho este ejercicio. Y en el camino Dios me ha ido dando la facilidad de poder leer a las personas mucho más rápido para entender qué es lo que está detrás de ellos operando. Y entonces poder acercarme de la forma en que creo que ellos van a poder escuchar mejor lo que tengo que decir. No la forma en que yo quiero decir las cosas, porque cuando estoy molesto la forma en que quiero decir las cosas no es muy buena. Pero ¿cómo lo hago para que esta persona me pueda escuchar de la mejor forma posible? ¿Qué giro hago en mi lenguaje, en las palabras, en el momento? Porque no se trata de mí ahora, se trata de la persona que tengo al frente, porque entendiendo su historia, tengo compasión ahora. Y entonces, desde la compasión me muevo. Súper, súper. Creo que ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, ¿qué tal si antes de que así mandemos a todos a la hora de la cena? Yo sé que algunos quizás no consideran hora de cena, quizás un lonchecito o algo así, pero vamos a tener un break hasta la... ¿Qué hora es? 5:10, ya. Ok, entonces a las 6:30, si no me equivoco, hay coffee break acá y a las 7 empezamos el tiempo de adoración. Pero antes de eso me gustaría pedir si todos se pueden poner de pie un momento y estiren. Ahora sí, de verdad, estírense. Estírense como se sientan más cómodos estirarse. Estiren los pies así, que cruja la cadera. Eso, el titanio en la prótesis ahí. Que cruja. Ya. Cuello. Esto ha sido útil, pero la verdad es que, y puede que no va a ser tan útil si solamente lo agarramos, decimos, qué bonita esta experiencia, qué bonita esta información, y guardamos nuestras notas y la escondemos en la Biblia hasta que otra vez encontramos esa página, o en el dispositivo, en nuestra lista de notas y seguimos avanzando en la vida y nunca volvemos ahí. Pero siempre una de las mejores formas de afianzar esto es pedirle al Espíritu Santo que tome todo lo que hemos escuchado y que nos hable de forma personal qué es lo que piensa Él. Porque cada uno, según su trasfondo, lo escuchó, pero otra cosa es qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con todo lo que hemos conversado ahora. Entonces, en ese sentido, me gustaría pedirle a todos que puedan cerrar sus ojos un momento. Y quiero animarte a que ahora no hagas una oración en que digas, Señor, háblame, porque eso es un monólogo, eso es hablar y no escuchar. Pídele una vez al Señor, Señor, dame una cosa de todo esto en la que tú quieres que yo crezca en mi servicio a ti y mi servicio a los demás. Y te aseguro que algo va a venir. Algo se te va a pasar por la cabeza. Para algunos va a ser un versículo, para otros va a ser una imagen, para otros va a ser como un pensamiento que vino y voló. Espíritu Santo, quiero pedirte que nos ayudes a discernir tu voz en medio de esta petición a ti, que nos guíes y nos des algo puntual de cuál es el siguiente paso a crecer, cuál es el siguiente desafío que incluso puede hasta cambiar el ritmo y la orientación de nuestra vida devocional. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que no sea el Espíritu Santo,
ahora se calla. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas solo tú el que habla ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No hay prisa. No hay prisa, no te preocupes por el silencio, no te preocupes. Gracias, Señor. En este rato que hemos estado conversando o orando ahora, ¿hay alguien que haya empezado a sentir como un hormigueo en sus manos? Si has sentido este rato un hormigueo en tus manos, o quizás ahora empezó a suceder, ¿puedes levantar tu mano? Sí. Súper, ¿hay alguien más? Y cuando sentí el hormigueo, sentí como, puede que me equivoque, ¿ya? Pero creo que el Señor te quiere desafiar a que te atrevas más a orar por sanidad y atreverte a pronunciar palabras de sanidad cuando ores por la gente. Y creo que viene un camino de aprender a orientar la vida hacia allá, hacia explorar más cómo usar el don de sanidad. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sí? Bueno, está bien. El Señor está acá, parece. ¿Sí? No sé, ¿quieres decir algo? Si no, hay, ¿sí? Hay alguien que cuando en este rato cuando empezó a decir, Señor, háblame o guíame, luchó bastante como con calmar su mente, pero de pronto vino una paz. Y la paz estabilizó tu corazón y ahora estás en un momento en que esa paz está estable en tu corazón. ¿Hay alguien que haya vivido eso ahora? ¿Sí? ¿Pueden mantener su mano en alto? Ya. Muy bien. Todo lo que Dios nos habla trae libertad y trae libertad de las ansiedades. Y el hecho de haberse acercado a Él, de haber dado un paso en fe hacia Él, de oír su voz, ha traído un fruto inmediato. Que dice Santiago, si no me equivoco, que toda revelación que viene de lo alto es ante todo pacífica. Entonces el Señor ha venido con su presencia sobre ustedes y está trayendo paz. Así que también sobre ti y sobre ellos. ¿Pueden cerrar sus ojos un momento? Señor, llénalos con más de ti. Llénalos con más de tu paz. Llénalos con más de tu dirección, Señor. Gracias por la ansiedad que te estás llevando. Hay alguien que a pesar de todo lo que hemos conversado y lo que este tiempo orando, del todo dices, me gustaría haber escuchado, haber recibido, haber tenido la impresión de que Dios me está llevando a orar acerca de algo o alguna dirección estoy recibiendo, pero siento nada, como no sé,
no necesariamente ser tan fuerte como para decir que me entra por un oído y me sale por el otro, pero sí pero genuinamente, quiero ser real, me gustaría escuchar de Dios, pero por ahora, en este momento, no he sentido nada y no siento que el Señor me está llevando a hacer nada particular. ¿Puedes levantar tu mano? ¿Sí? ¿Sí? Y está bien, está bien. Y lo único que quiero orar sobre ustedes ahora es, Señor, llénalos con tu amor. A veces no es la voz de Dios, a veces simplemente que Él quiere venir y amarnos. Así que Espíritu Santo, quiero pedir que ahora derrames más del amor del Padre. Llénalos, Señor, llénalos. Llénalos. Llénalos, Señor. Y yo sé que hay varios, para esto no necesitan levantar la mano, pero la gran mayoría, ahora hemos escuchado algo que ha sido definitivamente, yo necesitaba escuchar eso y el Señor me ha hablado en esto. No sucedió durante el tiempo de administración, sucedió durante la conversación. Dijeron algo que fue un llamado de atención para mi vida, o una corrección, o algo que se aclaró. Señor, quiero orar sobre todas las personas que experimentaron eso en este momento, que son la gran mayoría, porque para eso era el foro. Que esto que tú has hablado a sus corazones, que caiga sobre buena tierra, fértil, Señor, que dé fruto al 100%, Señor, que crezca, Padre, y que toda, no es solo experiencia, Señor, es lo que tú has hecho en todos nosotros, Señor, que es útil para que no se sigan cometiendo los errores aún que nosotros cometimos. Quiero pedirte, Padre, que esta siguiente generación de líderes, no necesariamente los jóvenes, pero generación de líderes, los que están por liderar independiente de la edad que tengan, Señor, quiero pedirte que esta siguiente generación de líderes, que les des más que a nosotros, que les des más experiencias contigo que las que nos has dado a nosotros, que les des más derramar de tu Espíritu que la que nos has dado a nosotros, Señor, que les des más revelación de tu palabra, más comprensión de tu palabra, aún de la que nosotros hemos recibido, Señor. Quiero pedirte que puedan enfrentar este tiempo, este mundo, y vencer al diablo y a su obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.